Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor que podamos estar aquí en esta mañana y que dentro de este tiempo de adoración a su santo y divino nombre, al nombre de Dios, también tengamos el tiempo de la exposición de la palabra. Imaginémonos por un momento, hermanos y hermanas, un hombre joven criado en el lujo del lugar más bonito que usted se puede imaginar, en un palacio, con toda la educación, con los mejores maestros y siendo puesto como alguien importante dentro de un imperio, el imperio más grande del mundo, pero a la vez con un corazón afligido por su pueblo, por su descendencia, por sus raíces, que estaba siendo oprimido, esclavizado, golpeado y humillado día tras día. ¿Usted se imagina esa idea? ¿Ese joven? Bueno, ese joven no es un personaje de novela. Es el personaje que el libro de los Éxodos, desde el domingo pasado, nos introdujo como Moisés. Moisés, habiendo sido tirado al río por miedo a que los egipcios lo encontraran y lo mataran por su madre, Dios obró de una manera poderosa para que lo encontrara la hija de Faraón y lo prohijó, o sea, lo hizo como hijo suyo. Fue criado por su propia madre hasta que estuvo en la edad de adultez y fue tenido como uno de los hijos de la hija de Faraón. Así que era alguien prominente. Dios lo había preservado milagrosamente. Ahora, su pueblo, el pueblo de los hebreos, después de unos 400 años aproximadamente de esclavitud, gemía bajo el yugo egipcio. El faraón egipto que estaba en ese momento los oprimía y los oprimía porque eran un pueblo grande en número poderoso y temían que pudieran volverse contra los egipcios. Bueno, el pueblo gemía bajo el yugo egipcio, pero Moisés, ya adulto, no podía quedarse callado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos tenido todo el poder del imperio y hubiéramos visto a nuestro pueblo oprimido? Bueno, hoy, congregación, vamos a leer juntos Éxodo capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 12. Segunda predicación que vamos a tener en el libro de los Éxodos, del Éxodo, y vamos a ver qué fue lo que hizo Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 12. Escuchemos entonces juntos la palabra de nuestro Señor. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros?, le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de sus padres. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios.
Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Oh Dios, tú que ves la aflicción de tu pueblo, Señor, y que también oyes su clamor, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros corazones en esta mañana para que tu palabra nos transforme. Que no salgamos, Señor, de este lugar como mismo entramos, Señor. Que pueda ser tu palabra la que nos dé aliento, nos vivifique, Señor, y nos muestre cómo hemos de conducirnos como tu pueblo, como tu iglesia. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la gran verdad que hoy nos muestra este pasaje es la siguiente: Dios llama a sus siervos imperfectos por medio de su presencia poderosa. Dios llama a sus siervos imperfectos por medio de su presencia poderosa. Y esto lo vamos a ver en tres grandes secciones en este pasaje. En la primera sección, los versículos del capítulo 2, del 11 al 15, vamos a ver la intervención impulsiva de Moisés y su fracaso. La intervención impulsiva de Moisés y su fracaso. Como vimos la semana anterior, predicado por el pastor Andy, este texto que vamos a ver hoy continúa directamente después del relato de la niñez de Moisés y cómo Moisés, siendo criado por su madre, que la hija de Faraón lo mandó como nodriza, terminó ya su crianza y fue dado a palacio. Moisés empezó a vivir una vida que ninguna de las personas de su pueblo, los hebreos, estaba viviendo. Para el pasaje que nos compete ahora, a partir del versículo 11, dice: en aquellos días crecido ya Moisés, y sabemos por la propia palabra de Dios que ya Moisés no era un joven, sino más bien era ya un adulto, un hombre hecho y derecho, porque tenía alrededor de 40 años. ¿Dónde podemos ver eso? En el discurso de Esteban en Hechos, capítulo 7, versículo 23, el propio Esteban nos dice que alrededor de que Moisés tenía 40 años, sale de la tierra de Egipto. Así que ya siendo un hombre de 40 años, educado en toda la sabiduría de los egipcios, dice la propia palabra del Señor, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. El autor del Éxodo, el propio Moisés, no nos dice que si cuando su madre fue su nodriza y lo crió, estuvo empapado en la cultura hebrea o no, entendió que era parte de su pueblo, pero la propia palabra nos dice que él reconoce que el pueblo hebreo eran sus hermanos. Dice, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Hermano, la narrativa es clara. Moisés no es un espectador indiferente a la opresión del pueblo hebreo. Él sale deliberadamente a ver cómo su pueblo está sufriendo. Ve la injusticia, y si seguimos, dice, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Él, aunque está viviendo en palacio, aunque es dado como hijo de la hija de Faraón, que tiene estatus, que tiene pronombre, que tiene inclusive educación egipcia ya a los 40 años,
Él se sigue poniendo del lado de su pueblo hebreo. Él ve la opresión. Él no se ve como un egipcio. Él se ve como parte de los hebreos. Hermano, él ve la injusticia. Él ve el golpe del egipcio al hebreo y su corazón ruge por ver tal opresión. Al punto que si vamos al versículo 12 dice, entonces miró alrededor, y la traducción ahí en hebreo es miró y miró, o sea, trató de percatarse de que no había nadie viendo lo que él iba a hacer. Dice la palabra del Señor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué estaba pensando Moisés en este momento? Moisés estaba entendiendo que él a lo mejor tenía la autoridad, el poder de tener la justicia, de quitar la opresión sobre su pueblo, sobre sus hermanos. Y lo que hizo fue con su propia fuerza, de su propia mano, por su propio intelecto, tratar de llevar esa justicia a cabo. Este egipcio es el que está golpeando a uno de mis hermanos. Este egipcio merece una condenación. Ahora, ¿cuál es el error de Moisés? Tomar la justicia por mano propia. Aun cuando una persona golpea a otra, no hay por qué llevarlo al punto de matarlo. Moisés se envalentona de alguna manera. Inclusive, fíjense que no es tan justo lo que está haciendo Moisés, que esconde su propia acción de los ojos de los demás. Él no solamente mata al egipcio y lo dejaría pasar como, bueno, un egipcio que murió, alguien lo asaltó, algo de eso. Él esconde al egipcio bajo la arena para que quede en completo secreto, porque como miró y no vio a nadie, para que quede en completo secreto la justicia que por su propia mano había dado. Al día siguiente, hermano, versículos 13 y parte del 14, salió a lo mejor con la misma intención, con ser el llanero solitario de la justicia a los hebreos, y a lo mejor si veía otra opresión, volver a tener la justicia por mano propia. Pero esta vez no vio una opresión entre egipcio contra hebreo, vio una opresión de hermano contra hermano. Salió y vio a dos hermanos que reñían y dijo al culpable de la riña, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él se estaba poniendo como juez delante de su pueblo. Como parece que tenía estatus, como se había exaltado a ser el hijo de la hija de Faraón, él pensaba que tenía esa potestad sobre sus hermanos. Pero la respuesta que le dieron no fue indiferente. La respuesta fue la siguiente: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? La ironía, hermanos, es brutal. Nadie hasta este punto de la historia de Éxodo le ha dicho a Moisés, tú vas a ser el libertador, tú vas a ser el juez de este pueblo. ¿Con qué autoridad le están diciendo los propios hebreos? Tú te estás enseñoreando sobre nosotros. Pero si eso es una gran ironía, porque a lo largo de Éxodo vamos a ver cómo Dios sí lo llama a ser el libertador y el juez del pueblo. En este momento, Moisés estaba actuando por su propia fuerza. No solamente se quedó ahí la respuesta que le dieron los hebreos. Le dice, ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? O sea, está hablando el que fue culpable de la riña. Y le está diciendo, si la vez anterior cuando viste el egipcio golpear a uno de los hebreos, lo mataste, yo ahora que soy el culpable, ¿estás pensando matarme a mí también como mataste al egipcio? Y la reacción de Moisés, completamente racional, completamente humana, después de verse descubierto su pecado de asesinato, dice la palabra del Señor, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. El miedo invade a Moisés. Y no solamente este miedo de que se conociera, sino que literalmente dice el pasaje también que Faraón se entera de lo que había pasado y aun cuando fuera el prohijo de su propia hija, lo manda a matar porque un hebreo había levantado la mano contra un egipcio. Así que Faraón trata de matar a Moisés, pero Moisés huye de la presencia de Faraón y se va a vivir a la tierra de Madián. Hermanos, el miedo invade a Moisés por su pecado. Faraón se entera y Moisés huye. Su celo por la opresión de los hebreos pudiera ser genuino, pero su método era su propio método. Método humano, método falible. No era la guianza de Dios en la mente de Moisés,
era su propio deseo y anhelo de hacer las cosas bien. Quiso ser el libertador de los hebreos, de su opresión, pero en su propia fuerza y en su propio tiempo. Su acción evoca a lo mejor el anhelo. No sabemos si cuando su madre lo estaba criando, le habló del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios que había prometido que iban a estar 400 años en cautiverio y que Dios los iba a libertar. A lo mejor él se evocó de que en algún momento iba a haber liberación del pueblo de hebreo y lo hizo por su propia mano. Pero no esperó el tiempo de Dios. Estaba haciendo las cosas en su propia mente. Amados hermanos que estamos aquí, ¿cuántas veces hemos actuado a lo mejor con un celo genuino y ferviente, pero sin el conocimiento, sin la fuerza de Dios y sin el tiempo de Dios? Hermanos, Dios nos llama a actuar. Dios nos ha mostrado en su palabra cada vez que tenemos que actuar cuando las situaciones se nos presentan, pero Dios no nos llama a improvisar. Dios no nos llama a apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Dios no nos llama a hacer las cosas en nuestro propio tiempo, sino en el tiempo del Señor. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Que nuestra pasión por la justicia no se convierta en una impaciencia, que en vez de lograr la justicia como Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere, hagamos una justicia propia y sea una injusticia total. Por mucho que Moisés pensara y actuara en ese momento, el egipcio no tenía que haber muerto. Era un pecado de asesinato lo que estaba haciendo Moisés. En todo caso, y si Dios lo hubiera provisto así, y Israel se hubiera sublevado, háganle un juicio a todos los egipcios que oprimieron. Pero tomar la justicia por mano propia y matar una vida no era la opción correcta. Hoy, hermanos, somos exhortados antes de, con un celo genuino, pero imprudentemente, hagamos cosas que lejos de ser la justicia de Dios, matemos al egipcio con nuestras palabras o nuestras acciones. Ora al Señor. Busca de la guía del Señor en cada una de las cosas que vas a hacer. Espera en la voluntad del Señor. Sométete a la voluntad del Señor para que tus pasos sean guiados por su justicia y por su fuerza y no por la propia ni en el tiempo propio. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, quizás tú también, a diferencia de Moisés, pero quizás tú también has intentado arreglar tu vida por tu cuenta. Has visto a lo mejor las cosas malas que haces. Has intentado esas cosas malas que haces esconderlas bajo la arena de este mundo, que nadie se entere de lo que estamos haciendo. Pero al final, las consecuencias de nuestros pecados llegan y nos persiguen. Tu esfuerzo humano siempre va a terminar en miedo, siempre va a terminar en huida, en dejar las cosas malas hacia atrás y seguir hacia adelante, pero en tu propia fuerza y en tu propio tiempo. No es hora de reconocer que necesitas algo más grande que tu propia fuerza. No es hora de reconocer que tienes que buscar a Dios con todo lo que tienes. Y como Dios mismo lo ha puesto en su palabra, el único camino para llegar a Dios es por medio de Jesucristo, pues Él es el único que se encargó de poder salvar tu alma. Así que no intentes arreglar tu vida por tu cuenta. Busca a Dios para que Dios entonces guíe paso a paso tu vida. La segunda parte de nuestro pasaje, los versículos del 16 al 25 del capítulo 2, vamos a ver la vida de Moisés en el desierto, pero también vamos a ver la compasión de Dios. En este punto vamos a ver el contraste entre el fracaso que tuvo Moisés en Egipto y la humildad que va a tener en Madián. Y dicho sea de paso, a donde fue Moisés fue a Madián, y dice el último versículo, el 15, que se sentó junto a un pozo. Madián era un territorio de los descendientes de Abraham. Si usted va a Génesis 25:2, de ahí es donde proviene Abraham, un lugar de pastoreo nómada donde Moisés va a aprender a ser pastor. Precisamente lo que va a necesitar dentro de poco tiempo y cuando lleguemos a esos capítulos, no a pastorear ovejas, sino a pastorear, a guiar y a ser juez del pueblo de Dios. Desde los versículos 16 hasta el 21, en Madián, Moisés pasa de príncipe de Egipto a pastor en Madián. Dice la palabra del Señor ahí que él está en el pozo y vinieron las hijas de un sacerdote de Madián. En una parte del pasaje se le llama Reuel, pero ya en otra parte se le llama, como muy comúnmente en la cristiandad se le conoce, Jetro.
Y dice que sus 7 hijas fueron a buscar agua, como comúnmente lo hacían, y cuando estaban sacando el agua vienen unos pastores, literalmente se imponen ante ellas, las molestan, pero aún así Moisés vuelve a sacar su ansia de justicia. Moisés era una persona que hasta este punto Dios no la había llamado, pero sabemos por su carácter que tenía una ansia plena de justicia. Moisés no iba a permitir que las mujeres fueran mancilladas de tal manera que no les permitieran coger el agua en el tiempo que les tocaban. Así que las defendió, las ayudó, les dio agua al rebaño, y el propio pasaje nos dice que las hijas vuelven a su casa y Jetro, su padre, se sorprende. Normalmente llegaban tarde porque normalmente los pastores la injuriaban y la frenaban para ellos servirse primero a su rebaño. Y les pregunta, ¿y por qué vinieron tan temprano? Las hijas le cuentan que hay un egipcio, fíjense, Moisés ni siquiera se presenta en su humillación, a lo mejor es por temor a que en Madián llegue el faraón e intenta asesinarlo, pero Moisés no se presenta de ninguna manera y ellas piensan que es un egipcio que las ayudó. Y dice entonces Jetro, ¿por qué han dejado al hombre? ¿Dónde está? Y lo inviten a que coma algo. Moisés accedió a morar. Y en esta parte de Éxodo se nos cuenta muy brevemente, muy rápido, la acción que tuvo Moisés con las hijas, que se invitan a comer y automáticamente hay una sección que no se describe, pero dice que él se queda a morar con Jetro y que Jetro le da a su hija Séfora por mujer a Moisés y ella le da a luz a un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón. O sea, esto tiene que haber transcurrido en años. Sin embargo, Éxodo no está enfocado en esa parte. El detalle que sí nos da Éxodo es que el hijo de Moisés en Madián se llama Gersón, porque Gersón significa peregrino soy en tierras extranjeras. Mientras tanto, hermanos, versículo 23 nos dice que el faraón de Egipto, ese que había mandado a matar a los varones hebreos, que tenía temor al pueblo hebreo, que había reconocido que Moisés había matado a un egipcio y lo había mandado a matar, ese faraón muere. Pudiéramos pensar que en la mente de Moisés estuviera la idea de virar, porque ya el faraón que lo estaba tratando de matar no estaba. Pero no se nos narra nada de ese pasaje. Automáticamente después de que nos narran este acontecimiento, de que este faraón muere, viene una de las partes más emotivas, no solo de este pasaje, sino del libro de Éxodo completo. Y dice lo siguiente: los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. O sea, aun cuando Faraón había muerto, los israelitas seguían bajo su oprobio, bajo el yugo opresor, en su servidumbre y clamaron. Y dice la palabra del Señor: su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Hermanos, la respuesta divina inmediata al clamor del pueblo de israelitas fue: Dios oyó, Dios se acordó de su pacto, Dios miró a los israelitas y Dios los tuvo en cuenta, los reconoció. Y eso nos muestra una gran cosa de Dios. Dios no es indiferente a las dificultades de su pueblo. Aunque Moisés está escondido en el desierto, aunque Moisés está avergonzado huyendo de lo que hizo, Dios está preparando las cosas en su tiempo, en su fuerza y desarrollando a Moisés en la medida de su voluntad. El clamor de Israel en el versículo 23 y 25 conecta directamente con el pacto abrámico. Dios dijo que los iba a tener 400 años de esclavitud y que después Él mismo los iba a libertar. De hecho, muchas veces cuando se traduce al español tenemos la traducción de que Dios se acordó, como si Dios se hubiera olvidado de que Israel era su pueblo y de que había hecho un pacto con Él. Literalmente el término en hebreo es sacar y significa no solo recordar, sino actuar fielmente según su promesa. Dios no se había olvidado de los israelitas. Dios no era que estaba sin estar al tanto del sufrimiento de los israelitas. Dios estaba actuando fielmente según su promesa.
Y su promesa era que primeramente habían de haber 400 años de esclavitud en Egipto. Pudieran clamar en el año 100, en el año 200, en el año 300, hasta que no pasaran los años que Dios dijo que iban a pasar, Dios no iba a actuar en su momento y en su fuerza. Hermanos, Moisés se va humillado en su fracaso humano al desierto de Madián. Y algunos pudiéramos pensar, bueno, fue un castigo producto de su pecado, pero muchas veces los desiertos no son un castigo. De hecho, en nuestra propia vida, cuando estamos pasando por situaciones que pensamos que estamos en un desierto, no son un castigo. Es un aula donde Dios nos está formando. Es un aula donde Dios está transformando nuestros corazones, nuestro entendimiento acerca de las cosas que quiere hacer Dios. Quizás hoy, en medio de las situaciones que podamos estar pasando, en medio de las opresiones económicas, sociales, pero sobre todo en medio de la opresión espiritual, nosotros nos podamos sentir un poco forasteros, un poco fuera de lo que nosotros pensamos que Dios quiere hacer con nosotros. A lo mejor estamos lejos de nuestros sueños espirituales y creo que muchos de nosotros estamos muy lejos en muchas de las áreas que anhelamos ser. Porque creo que todo creyente anhela en el fondo de su ser un creyente digno de ser siervo de Dios. Ser un creyente que camine en santidad delante de Dios. Ser un creyente compasivo, amoroso, misericordioso. Ser un creyente que cuando tenga la palabra delante pueda entender lo que Dios le está diciendo. Que el Espíritu Santo le muestre las cosas que Dios quiere decirle y que podamos hablarles a otros con fluidez, con valentía de la palabra del Señor. Y hay muchos pasos en todas estas áreas y otras que he dicho que a lo mejor estamos muy lejos de nuestros sueños y anhelos espirituales. A lo mejor estás sirviendo dentro de la iglesia, pero a lo mejor estás sirviendo sin un rumbo fijo. Estás diciendo, estoy sirviendo porque tengo que servir al Señor, porque el Señor me lo muestra, pero a lo mejor no estamos con un rumbo fijo. La respuesta es, hermanos, no te desesperes. Dios usa años en la vida de cada uno de los creyentes de su pueblo. Moisés estuvo 40 años en Egipto y después estuvo 40 años en Madián. Yo creo que para nosotros no nos va a tener 40 y 40 porque cuando nos llame a obrar en el momento y las cosas que queremos acabar, vamos a tener 80 ya. Nos va a quedar poco tiempo. Pero Dios nos transforma en años tras años tras años. Dios usa esos años a lo mejor para humillarnos, para quitarnos nuestro orgullo, para que reconozcamos nuestro pecado, para formarnos y prepararnos en ser siervos y siervas que verdaderamente podamos obrar delante de Él, por amor a Él y para la santidad de Él. Lo que tienes que hacer es ser fiel donde tú estás. Comienza hoy. Anhela ser un cristiano fervoroso, un cristiano que vive para Dios, que obra para Dios, que santifica su vida, que mortifica su pecado. Empieza hoy. Empieza hoy con las cosas sencillas que el Señor nos ha puesto. Tenemos una guía de lectura de la Biblia por el grupo de la iglesia. Empieza a seguir la guía. Ya salimos del Pentateuco, estamos en Josué. Sigue la guía, ponte a leer la palabra del Señor, conversa con tus hermanos acerca de lo que estás leyendo la palabra del Señor. Vive una vida de oración. Ora por la mañana, ora por la tarde, ora por la noche. Ora cada vez que tengas tiempo para orar, porque nunca va a ser en vano el orar con Dios. Seamos fieles, hermanos. A lo mejor el Madián de nosotros, de hoy, puede ser el preludio de que Dios nos muestre en qué debemos servirle, nos muestre los dones y talentos que tenemos, para que Dios nos llame a servirle donde Él quiere. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, tú también estás, a diferencia de los creyentes, a diferencia de Moisés, pero tú también estás en un desierto espiritual. La vida te puede haber golpeado. Muchos de los esfuerzos humanos te han fallado, pero Dios no es indiferente a eso. Dios como mismo no se olvidó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob con su pueblo. Dios no se ha olvidado del pacto de gracia que ha hecho por medio de Jesucristo a este mundo. Cuando trajo a Cristo y mostró que aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él, tiene vida eterna.
sea hebreo, sea madianita, egipcio, cubano o lo que sea. Dios no es indiferente a este mundo. Dios ha mostrado su pacto de gracia por medio del Evangelio. Clama al Señor y Él te responderá. Clama a Dios y Él te responderá y te mostrará también cómo solo en Jesús hay salvación y vida eterna. La última sección de este pasaje, capítulo 3, los versículos del 1 al 12, vamos a ver ahora, después de que Dios vio el clamor de los egipcios, confirmó que los está sosteniendo, vamos a ver la revelación de Dios y el llamado divino que Él hace. Literalmente vamos a estar viendo ahora el clímax de la preparación de Moisés. Moisés había sido impulsivo en Egipto, Moisés había entrado humildemente y a lo mejor pensando en su mente que había fracasado como juez y libertador de los hebreos, pero literalmente vamos a ver ahora el clímax de la preparación de Moisés. Moisés, versículo 1 del capítulo 3, ahora pastor de ovejas, apacentando el rebaño de Jetro, ni siquiera era el rebaño suyo, era el rebaño de su suegro, lleva al rebaño hasta Horeb. Dice la palabra del Señor, y ya desde aquí Éxodo nos está mostrando que Horeb era el monte de Dios. Moisés no lo sabía en ese momento. Moisés pensaba que era otro monte más en donde él podía pastorear. Y empieza a ver algo que según los estudiosos era común en el desierto ver una zarza arder. Producto al calor, producto a lo mejor algún tipo de efecto físico, con la sequedad que había, las zarzas, eran material combustivo en una zona desértica, podían comenzar a arder. Lo que no era común era que si una zarza ardía, que no se consumiera. Así que, versículo 2 y versículo 3, Moisés ve la zarza arder sin consumirse y dice, voy a ir, voy a acercarme a ver por qué esta zarza no se consumía. Ahora, tenemos que tener claro una cosa, como dice el versículo 2, el ángel del Señor se le aparece a Moisés en esa zarza de fuego. Moisés no sabe que el ángel, que Dios mismo está mostrando su presencia a través de esta zarza ardiendo. Moisés le da curiosidad que no se consuma, pero Moisés estaba caminando hacia la presencia de Dios. Tal es así, que dice el versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Ahora ya Moisés no estaba solo curioseando una cosa que no se imaginaba de que la zarza no se consumiera, sino que iba a oír una voz audible que lo llamaba por su nombre. Moisés, Moisés. Dice el propio Éxodo que Moisés respondió, aquí estoy. No sé cuántos de ustedes habrían respondido lo mismo que Moisés. Yo posiblemente hubiera entrado en pánico, hubiera dado media vuelta y me hubiera ido. Porque una salsa que no se consume mientras está ardiendo y una voz que me llama por mi nombre, créanme que es algo completamente raro, que yo diría. Temeroso estuviera. Sin embargo, Moisés sí reconoce de alguna manera que le están hablando y dice, aquí estoy. Dícele Dios entonces, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Y qué estamos viendo aquí? Porque algunas veces hay mucha confusión con este pasaje. No estamos hablando que la propia tierra que está viendo allí es santa o que la propia zarza es santa, sino que la propia presencia de Dios en ese lugar está volviendo temporalmente ese momento en un lugar santo. Y que nada, si entendemos el carácter de Dios santo, 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 como estuvimos cantando, nada que no fuera puro y que no fuera santo igual que Dios pudiera interactuar con la presencia de Dios. Así que lo primero que le está diciendo Dios a Moisés es, si vas a estar delante de mí, quítate la sandalia. Recuerden que la sandalia, como los zapatos de nosotros actual, es una de las áreas de nuestra vestimenta más sucia. O sea, nosotros caminamos en nuestra casa que la limpiamos, pero caminamos en la acera de la calle, en la calle, cruzamos, pisamos un charco, podemos pisar muchas cosas. Lo que estaba diciendo Dios es,
tienes que presentarte lo más santo delante de mí. Así que quítate la sandalia porque estás en la presencia de Dios. Y Dios no se queda ahí, no le dice, este momento es santo, este lugar es santo ahora, sino que se presenta como Él es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora miren de nuevo la reacción de Moisés. Ahora Moisés, cuando dijeron Moisés, Moisés dijo, aquí estoy yo, pero ahora cuando yo, que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moisés cubre su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Otra vez más, no se nos narra cómo fue criado Dios por su propia madre cuando fue su nodriza. Pero cuando llegamos a esta parte de la historia, entendemos que él lo deben haber dicho quién era el gran Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que él entendía delante de quién estaba presentándose. A lo mejor su curiosidad fue mucha, a lo mejor se presentó en aquel lugar, pero cuando tuvo la presencia de Dios delante en esta salsa de viento, en que se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Moisés tuvo temor y cubrió su rostro para no mirar a Dios. Ante esta interacción, entonces Dios revela su voluntad. Dios revela su corazón. Dios revela lo que Él quiere hacer con el pueblo suyo, con el pueblo de los hebreos. Versículo 7. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, todo lo sabe. Él está consciente completamente de cada aflicción y sufrimiento y yugo que está pasando su pueblo. Dice, así que he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Aun cuando nosotros en la historia, y cuando terminemos eso lo vamos a ver, Moisés va a ser reconocido como el gran profeta, como el juez, como el libertador del pueblo. Dice Dios en este pasaje que Él es el que desciende para liberar a su pueblo. No es por fuerza humana, no es por un líder humano, es Dios mismo bajando a liberar a su pueblo. Continúa el pasaje, dice, y para sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, en lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Una tierra que Él ya le había prometido a Abraham, y aunque estaba llena de otras naciones, como está describiendo aquí, Dios ha dicho que ha de descender a libertar a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Dice, y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ahora pues, y aquí viene el llamado de Dios a Moisés, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. A partir de este momento, ya Moisés estaba siendo comisionado por Dios mismo para ser el libertador y el juez de su pueblo. 40 años después de que él lo había intentado por su propia fuerza y bajo su propio tiempo. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de su padre me ha enviado a ustedes. Perdón, me fui a pasar. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? De hecho, es una pregunta muy similar a la que le hizo el hebreo cuando él lo estaba llamando. ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por juez y príncipe sobre nosotros? Él ahora le está diciendo a Dios, yo soy el que tengo que ir. Si cuando lo intenté no pude y ahora estoy viviendo en esta tierra olvidada de Madián, pastoreando unas ovejas que no soy. ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón y sacar a los israelitas? Y ahora nosotros pudiéramos pensar que Dios le pudiera decir, tú eres el que yo escogí para hacer esto y yo te voy a dar bendiciones y tú vas a ser una gran persona. Dios no dice nada de eso. Dice Dios en su palabra, ciertamente yo estaré contigo. Y eso es lo único que tenía que bastarle a Moisés, aunque cuando veremos ahora el próximo pasaje, a Moisés no le bastó y empezó a preguntar excusa tras excusa. Pero Dios no responde con un currículum de Moisés. Dios responde con la promesa más grande
que Él le podía dar: yo estaré contigo. Y eso es lo que nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, miles de años después, tenemos que saber en cualquier situación que se nos presente. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Seres humanos imperfectos, voluptuosos, con anhelos que no son sanos, que día tras día metemos el pie en la pata de los caballos, nos equivocamos y ofendemos y adolecemos a los que están cerca de nosotros. Sin embargo, tenemos una diferencia: Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo, lo ha estado, está ahora en este pasaje, lo está por lo largo de toda la escritura de su palabra, y hoy, 2026, Dios está con nosotros. Amados hermanos, el evangelio en este pasaje brilla con gran magnitud. Moisés es un tipo de Cristo por ser el libertador. Ha sido llamado por Dios en este pasaje a ser el libertador de su pueblo, pero es un tipo imperfecto del gran libertador que tú y yo conocemos hoy como pueblo de Dios. Israel estaba esclavizado en Egipto. Bueno, este mundo hoy, y nosotros también estábamos esclavizados al pecado, a la muerte y a las acechanzas del diablo. Moisés preguntó: ¿quién soy yo? Pero nuestro libertador, el perfecto libertador, Jesús, nunca tuvo que preguntarlo, porque él sabía y reconocía que él era el yo soy encarnado. Dios le dijo a Moisés, cuando él le preguntó: ¿quién soy yo? Dios le dijo: yo estaré contigo. El perfecto libertador no tuvo esa necesidad porque Jesús mismo era Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo era Dios. Dios en este pasaje ha descendido para librarnos por mano de un ser humano como Moisés, para librar a los hebreos de su esclavitud. Pero Dios mismo, Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Hijo del Hombre, descendió del cielo, tomó nuestra naturaleza humana, vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos, para el tercer día resucitar y sacarnos de la esclavitud en donde estábamos. Hermanos, en la cruz, Jesucristo fue el perfecto libertador de su pueblo. Y ahora, por fe en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, nosotros somos libres de la esclavitud de nuestro pecado. El Evangelio no es un llamado a este mundo: intenta más fuerte en tu voluntad, intenta más fuerte en tu tiempo. Es un llamado a: Cristo lo hizo todo por ti y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. El llamado de Dios a los creyentes siempre viene acompañado de su presencia. Cuando tú entiendas de parte de Dios que estás llamado a servir en un área, que estás llamado a salir a predicar el Evangelio, que estás llamado a honrar a tus padres, a cuidar a tu familia, a enseñar a otras personas acerca de la palabra del Señor, no te preguntes: ¿quién soy yo? Pregúntate: ¿quién está conmigo? Y el que está contigo es Dios mismo, apoyando cada paso y cada caminar. Hoy Dios te dice: yo estaré contigo. Y muchas veces la gente tuerce esto y dice: cada vez que vengas a Dios, Dios va a cuidar tu matrimonio, Dios va a cuidar tu economía, Dios va a cuidar todas tus cosas y todo te va a ir bien. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice que en medio de problemas y situaciones, Dios va a estar contigo. El Señor dice también que en medio de situaciones financieras, Dios va a estar contigo. Salgas mejor o salgas peor, Dios está con su pueblo. Para los amigos que nos visitan, Dios, como mismo vio a los hebreos en este pasaje, Dios ve a todo el mundo. No hay nadie que escape del conocimiento de Dios, de la vista de Dios. Dios está viendo hoy tu aflicción bajo el yugo del pecado. Dios mismo ha descendido a salvar a este mundo en la persona de Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer ciertamente que Jesucristo es tu libertador. Clama a Dios y Él te responderá.
No endurezcas tu corazón, como estuvimos leyendo hoy en el Salmo 95. Confía en Cristo como tu Señor y Salvador. Concluyo en esta mañana, hermanos. Qué pasaje tan poderoso hemos podido ver. Vimos a un Moisés impulsivo que fracasa en su voluntad humana, a un Moisés humillado en el desierto, sin dirección, sabiendo qué hacer, pastoreando o un rebaño que no era ni suyo, pero vemos a un Dios compasivo que ve, oye, desciende por su pueblo y llama a Moisés para que le sirva en su liberación. El argumento de este pasaje es: Dios llama a sus siervos imperfectos con su presencia poderosa. Hoy te exhorto a ti, creyente, deja tu impaciencia y vive por la presencia de Dios. No actúes solo, deja que Él te capacite, deja que Él te llame, deja que Él te envíe. Y a ti, amigo, que aún no conoces a Cristo, si has sido tocado hoy por su palabra y buscas verdaderamente a Dios, aquellos que buscan verdaderamente a Dios, Dios oye su clamor. Jesús está para todo el mundo, para aquel que se arrepienta y crea, para aquel que obedezca el Evangelio. Así que te exhorto a ti, arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu libertador y recibe su presencia eterna. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que no es por nuestros métodos, Señor. Que no es por nuestra fuerza, Señor. Que es bajo tu llamado, bajo tu voluntad, Señor. En tu presencia, Señor. Gracias porque eso nos permite descansar en tu voluntad, Señor. Y nos llama a la acción, Señor. A ser verdaderamente siervos que se deleiten en hacer las cosas que a ti te agradan, Dios. Permítenos, Señor, no tomar la justicia por mano propia. Tú eres el santo y tú eres el justo, Señor. Ayúdanos en esta vida temporal en la tierra, Señor, a ser más como tú, a buscarte a ti, Señor, en medio de nuestras cargas, Señor, que las podamos poner en ti, Señor. En medio de las cosas que pueden influir en nosotros, Señor, a confiar que tú estás con nosotros, Señor, ayer, hoy y por siempre, Señor. Te pido que nos sigas guiando ahora en este tiempo de adoración a tu nombre, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Dios Jesús. Amén.